Este acto, que pareciera muy sencillo en el Palacio de Nariño, en realidad tiene una importancia grande, ya que en adelante las comunidades indígenas tendrán en sus territorios la misma autoridad que las corporaciones autónomas regionales, conocidas como las CAR, tras la firma del decreto 1275 de 2024 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero la dimensión de esta noticia sobresale si recordamos que hace poco las CAR nuevamente quedaron en el ojo del huracán, producto del escándalo del uso del agua por parte de Coca-Cola en tiempos de racionamiento del agua. Es una tragedia la falta de agua, yo creo que no para mí sola, para todos, para todo el barrio. Cuando no tengo en el tanque, cuando no me toca sacar de aquí para bañarnos, para comer, para lavar la loza, lavar los alimentos que tengo que lavar. Entonces, la falta del agua es una verdadera tragedia para nosotros. Ana Teresa tiene más de 70 años y confiesa que debe despertar algunos días sobre las 3 a.m. para recoger agua que usará en el día. Este ritual diario no solo tiene que ver con la falta de lluvias y las medidas de ahorro. El principal obstáculo que se ven obligados a enfrentar los habitantes de La Calera es el acaparamiento de agua por parte de la planta de producción de Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola simplemente es un logo para este municipio. Coca-Cola no representa ni bienestar social, no representa algún tipo de responsabilidad que uno pueda decir, oiga, es que han traído un desarrollo al municipio, han traído empleo, han traído 1, 2, 3 puestos de trabajo a lo sumo, pero desafortunadamente ya todo está tecnologizado, tecnificado y ellos no se valen de mayor cosa por parte de la mano de obra caleruna, sino solamente del territorio, de saquearlo. Se estima que la multinacional estadounidense puede extraer alrededor de 279.000 litros de agua diariamente, líquido que nace en las montañas de La Calera y que al ser embotellada por Coca-Cola genera sustanciales ganancias. La situación llegó a tal punto que la Corporación Autónoma de Cundinamarca, autoridad ambiental en el país, dio inicio a una investigación de la actividad de la empresa. La pesquisa incluirá un estudio hidrológico para entender si hay suficiente agua para las comunidades y ofrecer al tiempo a la empresa. Esta es la planta en el sur de Cali, donde según el concejal Mauricio Zamora, la empresa está haciendo un negociazo. Tenemos información que anualmente extraen de un pozo 290.000 metros cúbicos para sus labores. Por esta concesión de agua pagan anualmente al municipio 50 millones de pesos. De esas aguas subterráneas, según el concejal, la multinacional obtiene enormes ganancias. Con estas 290.000 metros cúbicos podrían producir 163 millones de litros de Coca-Cola y al valor del mercado estarían generando $500 millón de pesos, un negociazo. Se ganan $500 millón de pesos vendiendo litros de Coca-Cola y solamente le pagan al distrito de Cali 50 millones de pesos. La denuncia la hace el cabildante porque en época de sequía la alcaldía ha llamado a cuidar el recurso hídrico. Es que ahí es donde no se entiende, porque las administraciones distritales, en el caso de Bogotá, racionamiento Galán, en el caso de Cali, EDER también es racionamiento, mientras tanto pues las actividades comerciales, por ejemplo, la de Coca-Cola sigue extrayendo el agua subterránea de la ciudad que podría servir para abastecer a la población. El mandatario destacó el alcance de la norma, pues dijo que las CAR en su mayoría no han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario, vía corrupción se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción. Así, textualmente lo dijo el presidente. Y es que estas corporaciones son una más de la larga lista de entidades que están en manos de los politiqueros y corruptos, desde luego con excepciones. Pero el decreto y la temática no podían ser más oportunos. Previo al evento del año en Colombia, hablamos de la COP16. Escuchemos al presidente. Lo que antes fueron seres vivos se sustenta, por tanto, sobre la muerte. El carbono que queda de los seres vivos después de millones de años acumulado y que pareciera ese capital ser una máquina que escarba para sacar ese carbono, volverlo energía para hacer cosas y ganancias y cada vez en mayor proporción arrojarlo ya como un gas en la atmósfera, como un residuo, envenenándonos a todos y todas. Envenenando nuestros niños, envenenando miles de millones de personas, envenenando los océanos y por tanto las especies marinas, el coral, envenenando las selvas, quemándolas literalmente,
acabando con el pulmón, los pocos pulmones que quedan en el planeta, acabando y envenenando la vegetación, las especies vegetales y todas las especies animales, incluidas las más invisibles, que van transformando en serios enemigos de la existencia humana, porque vamos de enfermedad en enfermedad, y no hacia una vida mejor, sino cada vez hacia vidas más degradadas. Es el costo que a los pueblos les significa el no saberse rebelar contra esta maquinaria de muerte que cada vez con mayor fuerza avanza en el mundo. Y entonces, ¿quién nos avisaba de estas situaciones antes? Pues hay que decirlo que antes que la ciencia, que es la gran alarma que se ha prendido en la tierra, lo fueron las comunidades indígenas de todos los continentes. Y muy especialmente las comunidades indígenas de las Américas, que los indígenas no llamaban América, América. Y esa adoración de los pueblos indígenas sabios de la madre tierra, que era como realmente llamaban los continentes, esa adoración era la que permitía el equilibrio para existir, y bien lo habían aprendido a través de sus cosmovisiones, de sus maneras de entender la existencia. Lo habían gritado incluso delante de la cruz, sin que Jesús tuviera culpa de quién esgrimía su símbolo y por qué estaba armado y por qué ejercía genocidios sobre las civilizaciones de estas tierras, arrasando con culturas, homogenizando el pensamiento, esclavizando y volviendo siervos los que eran antes libres. Esa conquista terminó silenciando la voz indígena, que se volvió resistente durante siglos, pero que siempre nos fue repitiendo de una y otra manera, a través de las bebidas, a través de los ritos, incluso de los ritos cristianos, que adaptaron para transmitir sus mensajes, que el ser humano no se podría separar jamás de la naturaleza, porque entonces sucumbiría. Ese mensaje indígena fue silenciado por una pretensión soberbia de los pueblos del norte y de sus gobernantes y de sus grandes empresas, porque cayeron en el marasmo de la creencia que podría haber un progreso ilimitado, infinito, siempre creciente, olvidando que eso tenía un límite que se sobrepasó hace mucho, y que por tanto esa manera de producir, de consumir y de concebir el mercado y el consumo, pues no iba a servir sino para destruir el planeta y la humanidad. La COP16 nos va a decir eso, va a reunir pueblos, algunos gobernantes lo van a hacer simplemente para entibiar el discurso, la tibieza sobre el cuidado de la naturaleza, desteñir el verde, volverlo amarillento tendiendo a negro. Pero muchísimos pueblos lo que van a buscar es unirse. Y es esa unidad de los pueblos lo único que nos puede salvar. No solo de los pueblos del sur, que van a ser los más grandes afectados, como en nuestro país, porque en este reinado del verde que es nuestro país, el país de la belleza surgirá es un desierto, si en unas décadas no se ha frenado la codicia en el planeta y también en nuestro país. Sacar petróleo de la selva, oro de la selva, extinguir los ríos en la minería ilegal y en la legal, acabar el agua, usada incluso por la misma atmósfera calenturienta que va secando los ríos. Cuando se había visto que se secaba el río Amazonas y al mismo tiempo se inundaba la Guajira. Cuando habíamos visto que pasábamos de catástrofe ambiental en catástrofe ambiental
Este gobierno lleva 2 años de catástrofes ambientales y ya no alcanza el dinero. Y cuando quisimos poner los impuestos sobre el carbón y el petróleo, que era lo lógico, para por lo menos a partir de allí cimentar las posibilidades de adaptarnos a la crisis climática, pues suspendieron la ley. Los defensores del capital fósil, que hoy aún tienen el poder en Colombia. No tienen el gobierno, pero tienen el poder, porque gobernar no es tener el poder. Eso lo aprendimos hace muchísimo tiempo. Y por eso quizás ahora la tarea inmediata, además de la unidad de los pueblos, que no son solo los del sur, sino que tienen que vincular los pueblos progresistas del norte, es la humanidad toda unida, el objetivo político alcanzar y en el corto plazo. Por eso, esa unidad de los pueblos implica, en muchos casos, es alcanzar el poder, no solo los gobiernos. Y aquí en Colombia sí que nos están demostrando esa necesidad imperiosa, porque alcanzando el gobierno de manera democrática ya nos quieren echar sin haber pasado la mitad de este palacio, porque ellos son adictos a este palacio y a sus fríos y a sus dorados, y se creen reyes y reinas y se les olvida quién era Bolívar, el que descabezaba reyes a través del grito libertario y a través de una lucha perpetua, yo diría, por la libertad. Se nos olvidó completamente la lucha de Bolívar, lo enterramos, quizás gentes aquí lo hicieron matar en esta ciudad, gritando fuera longaniza, fuera el venezolano, fuera el extranjero, cuando era el libertador. Y fue a una ciudad monárquica a morir, que recién habían liberado, porque la oligarquía samaria era realista. Como realistas se creen las oligarquías colombianas y latinoamericanas hoy, porque Latinoamérica no vive aún una democracia profunda, esa es su lucha. Para vivirla, el pueblo tiene que ir al poder, no solo al gobierno. Y quizás las circunstancias actuales están mostrando que ese es el camino que queda. Porque si no quieren que la democracia llegue al gobierno y quieren construir un mundo oligárquico y mortífero, bárbaro, como ha sido las oligarquías colombianas, casi que peores que los descendientes de la monarquía española en estas tierras, casi que peor, yo diría que peor. Los primeros mataron, hicieron genocidios de pueblos indígenas y trajeron la esclavitud de pueblos negros, pero las oligarquías también han generado el genocidio en Colombia y han matado indígenas y han matado pueblos negros y han matado niños y niñas y han arrasado con la idea de la libertad de Bolívar. Pues entonces esa diferenciación entre gobierno y poder se vuelve muy clara hoy, porque ¿qué diría Bolívar aquí entre nosotros en este palacio que nunca conoció? Porque si acaso llegó a conocer, fue la Casa de Nariño, que es mucho más modesta que este edificio sin alma, por donde pasan fantasmas del autoritarismo, del despotismo. Bolívar diría, levantaos de nuevo. ¿Qué le diría a los negros si no llegó la hora de la emancipación? ¿Y qué le diría a los indígenas si no era que ustedes tenían la razón, que había que equilibrar al ser humano con la naturaleza? ¿Y qué le diría a los mestizos gobernados como si fueran siervos si no llegó la hora de nuevo de levantarse y alzar la bandera? Pues alzar la bandera un poco, firmar este decreto, ya verán la discusión que provoca. Hasta intentarán tumbarlo los que se creen monárquicos, porque dirán, uy, ¿cómo? ¿Los indígenas tendrán autoridad ambiental? ¿Y nuestras instituciones aristocráticas que viven robándose la plata, qué?
Ya verán la pelea que habrá y me recordarán en unos días apenas, en unas semanas. Pero está bien que esto sea un levantar la bandera, porque si lo tumban una vez volverá a hacerse y volverá quizás y hasta que los derrotemos. Porque nadie puede enseñarle a cualquier colombiano y a cualquier institución colombiana o latinoamericana cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza que los pueblos indígenas de Colombia y de América. Así que este decreto es indigenista, sí. Otras comunidades nos demandarán igual poder y habrá que lucharlo. Y la población al final dirá, ¿es correcto o no es correcto que los pueblos ancestrales tengan poder en Colombia? Y nosotros diremos que es correcto porque no tenemos otro camino, lo demás se llama esclavitud, sojuzgamiento, seres humanos arrodillados a la fuerza y quizás asesinados sin quererlo. Esos pueblos hoy los reivindicamos firmando este decreto, que ya es un decreto y que ya cobra su vida jurídica, su vida dentro de la sociedad colombiana, el que las autoridades indígenas tengan en sus territorios igual poder que las corporaciones autónomas, que en su mayoría inmensa no han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario, vía corrupción. Se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.